Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 166 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Ana Arbonés, más conocida como Ana de Fotonistas. Ana es fotógrafa aficionada, pero tiene un proyecto muy interesante llamado Fotonistas. He conocido a Ana hace poco porque me contestó a uno de mis emails donde me contaba su proyecto. Me pareció muy interesante y creo que aunque no vayas a montar algo similar, tiene aprendizajes potentes. Espero que te guste la entrevista. Hace poco he reactivado mi newsletter donde escribo un email diario, breve, para que puedas leerlo en 2 minutos, pero con un aprendizaje para ayudarte a vivir de tu cámara. Me encantaría que te apuntases. Puedes hacerlo en visualuniversity.com. Y ahora te dejo con Ana Arbonés. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Muy bien, y qué bueno tenerte por aquí y vernos las caras, que hemos hablado solo por email y eso, pero no nos habíamos ni visto. Es verdad que el WhatsApp es muy impersonal. Sí, total. Pues nada, vamos a empezar, voy a empezar preguntándote quién eres y a qué te dedicas, para que te presentes un poco así a grandes rasgos, para que todo el mundo que no sepa quién eres, pues más o menos te sitúe un poquillo. Bueno, yo pues me llamo Ana Arbonés, la gente me conoce por Ana de Fotonistas, y tengo un proyecto personal en el que me dedico a dar clases de fotografía. Principalmente está pensado no para personas profesionales, o sea, no es tanto tu mundo, sino más personas que como yo han encontrado la fotografía como hobby, como forma de distracción, de quitarte del mundo estresante que vivimos. Sí. Qué bueno. Y vives en Zaragoza, entre Zaragoza y Huesca, ¿verdad? Vivo entre Zaragoza y el Pirineo. Ojalá pudiera vivir constantemente en el Pirineo, porque, por ejemplo, ahora me estoy achicharrando aquí en Zaragoza, hace un calor insoportable. Pero bueno, la familia, el curro obliga. Estoy a caballo entre un sitio y otro. Claro, y tú eres de Zaragoza, entonces, que si tu familia es de allí, tú naciste allí en Zaragoza y has vivido siempre allí. No, bueno, nací en Barcelona, pero con 3 añicos ya me vine aquí porque, bueno, mi padre era militar, lo destinaron a Zaragoza, ya nos quedamos aquí a vivir, en fin, pero vamos, yo soy maña, para todo el que me pregunta, soy mañica. Muy bien, y siempre viviste ahí en Zaragoza desde que tu padre fuisteis para allá. Sí, estudié fuera, pero bueno, sí, Zaragoza es donde siempre he estado. Muy bien. ¿Y cómo fue tu conexión con la fotografía? ¿Tu familia hacía fotos o tenías a alguien...? No. ¿Qué va? Yo no tengo una historia bonita que contar sobre eso, para nada. Bueno, de hecho, yo nací farmacéutica. Es decir, yo cuando nací, mi madre era farmacéutica y mis padres, lógicamente, mirando por mi bien, yo nunca les he reprochado nada, todo lo contrario. Pero ellos, desde que yo nací, yo iba a estudiar farmacia y no... O sea, es que ni siquiera tuve otra oportunidad, ni recuerdo yo haber pensado qué quiero hacer con mi vida. Es decir, yo ya fui una chica muy buena, todo hay que decirlo, y obedecí lo que decían papá y mamá. Y bueno, la fotografía, pues lo típico, las fotos familiares, pero nunca hubo nada más. Entonces, realmente la fotografía a mí me vino con 30 y pico, 40 años. Sí, tan tarde. Digamos que ya tienes tu vida hecha, tu carrera desarrollada, tu trabajo estable y dices, ¿qué quería haber hecho yo con mi vida si hubiera podido elegir? Y ahí es donde cogí una cámara de fotos y la verdad es que fue brutal porque al igual que yo había sido siempre farmacéutica, yo siempre había sido como en la mente cuadriculada de ciencias, ¿no? Como que la creatividad no estaba dentro de mí, que yo no valía para eso. Sí. Y, joder, empezar con la cámara, empezar a ver la luz, otro mundo, otra forma de mirar, fue brutal. O sea, fue un clic que, pues eso, que ahora, ¿cuánto llevo? 10, 12 años después aún me dura, O sea, es absoluta pasión, sí. Qué bueno. ¿Y cómo cayó esa primera cámara en tu mano? ¿Fue a través de alguien o fue casualidad o en un viaje que ibas a hacer o algo así? ¿O? Quise probar, era una cámara de mi padre, pero eso yo creo que nos pasaba mucho a mi generación, que nuestros padres se compraban una cámara... ¿Esta? Mira, qué bueno.
una cámara con funciones manuales que nunca utilizó, que siempre la usó en automático, pero claro, ellos encantados porque hacía unas fotos chulas, pero ahí fue donde dije yo, vamos a ver qué pasa si se pone en manual. Claro. O sea, que fue un poco coger el relevo de esa cámara que andaba rodando por casa, ¿no? Sí, eso es. Yo quise probar, o sea, pues empiezas a ver fotografías, realmente ves fotos que te gustan, que dices, me gustaría intentar hacer yo algo parecido. Y claro, pues pruebas con lo que tienes a mano, tampoco te vas a comprar, o sea, yo no tengo posibilidades de comprarme una super cámara así de primeras. Sí. Qué bueno. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de la foto? O sea, ¿de qué empezaste a hacer fotos? ¿Qué fue con lo que empezaste y que te llamó la atención de esa forma de mirar? Yo creo que todos los que empezamos con la fotografía por afición, todos empezamos con el paisaje. O sea, es lo que, digamos, de primeras te llama más la atención. Luego ya, a medida que vas aprendiendo, que vas conociendo, que vas viendo el trabajo de otros fotógrafos, ya te vas centrando un poquito más en las personas. La foto de calle, el retrato, pero vamos, en la puerta de entrada, el paisaje foto, que me sigue gustando, ojo, o sea, la postalita que dicen muchos, pero a mí me sigue gustando. Y luego derivó en todas esas otras cosas que has comentado. Claro, es que a partir de empezar a querer hacer fotos, tienes que empezar a aprender, lógicamente. Claro. Y bueno, a mí me pasa con la fotografía y me pasa con todo, que realmente cuanto más aprendes, más te das cuenta que no tienes ni puñetera idea de nada. Sí. Entonces, bueno, pues empecé con todas las formaciones que había aquí en Zaragoza, pues en la Escuela Spectrum, que es muy conocida. A lo que acabó toda la formación que yo tenía aquí reglada, dije, esto es muy poco. Empecé a hacer formaciones online. Y cuando ya no había más, me apunté en la UNIR. O sea, estoy haciendo ahora el grado de fotografía por la UNIR. Ah, mira qué guay. Tercero, lo que pasa, claro, con el trabajo no puedo hacer un curso completo por año. Entonces, pues eso, llevo ya 3 años. Yo creo que acabaré el grado en un par de años. Uh-huh. ¿Y cómo muy es? Guay, muy guay. Sí. ¿Y cómo es? Porque esto es todo online o tiene algunas cosas presenciales. La UNIR tiene... No, la UNIR es todo online. Entonces, tienes las clases por Zoom y si puedes asistir al directo mejor, porque siempre puedes interactuar con compañeros y con el profesor, pero si no, se te quedan grabadas. Entonces, por cada asignatura tienes 3 trabajos prácticos a lo largo del cuatrimestre, y luego hay examen a final de cuatrimestre. Bueno, ha habido examen hasta ahora, examen oral, o sea, oral, examen de verdad, examen online también. Sí. Pero este año han cambiado el protocolo y los trabajos son prácticos. Ha entrado un nuevo director de estudios y lo ha cambiado. Bien. Qué guay. Y lo estás haciendo por afición también, el grado. Claro. O sea, que no tienes intención de dedicarte a la fotografía profesionalmente ni nada. Yo tengo la intención de desarrollar proyectos propios. Me gusta mucho la fotografía social, me gusta mucho hablar con la gente, preguntarles y conocer historias y a partir de ahí hacer fotos. Mi gran Eugene Smith es mi ídolo absoluto. Y bueno, pues trabajos de ese estilo sobre todo. Sí. Qué guay. ¿Y en qué momento empezaste con Fotonistas y por qué? O sea, ¿qué fue lo que te hizo empezar con ese proyecto? Pues fue un poco... a ver, claro, yo hice mucho ¿cómo se dice? Ensayo-error. Sí. Entonces, claro, hay un montón de cursitos online que te apuntas porque están de oferta, que luego los tienes ahí, que no los haces nunca. Te apuntas a cursos que... Esto igual no suena muy bien, pero te apuntas a cursos de grandes fotógrafos que luego no te aportan nada. O sea, te están enseñando sus fotos. Digo, sí, tienes unas fotos cojonudas, pero enséñame un poquito cómo lo has hecho. Entonces, bueno, yo he probado, pues luego también te hartas a ver vídeos de YouTube, Instagram te atiborra a tips y a consejos. Entonces, yo lo que vi es que no había un protocolo claro para una persona que quiere desde cero empezar de una forma guiada, de una forma práctica, de una forma lógica. Porque quieres empezar a acumular conocimientos y eso no es posible. O sea, tienes que empezar por el principio y poco a poco ir avanzando. Sí. Y entonces, bueno,
que me enrollo. A partir de ahí fue donde nació Fotonistas. O sea, Fotonistas tiene muchas cositas de talleres, de cursitos, de una membresía del club muy chula. Pero el núcleo de Fotonistas es el método FICA, que es un método de enseñanza que va desde cero a fotógrafo. Uh-huh. ¿Y cuántos años llevabas metida en la fotografía cuando decidiste arrancar el proyecto? Pues mira, Fotonistas empezamos con esto en 2023 y yo en fotografía llevo desde el 14, 15, por ahí es cuando empecé ya a hacer fotos. Uh-huh. O sea, casi 10 años llevabas ya. Sí. O sea que ya tenías un recorrido y ya habías aprendido y ahí fue cuando ya te diste cuenta de todo eso que comentas, ¿no? Claro. Sí. Siempre me ha gustado emprender y es que además lo vi claro porque no hay... O sea, hay muy buenas escuelas, ¿eh? O sea, hay grandes escuelas presenciales, hay muy chulas, pero hay mucha cosa online sin un hilo conductor. Eso también lo vi y era un poquito lo que yo quería conseguir. Sí, yo creo que es cierto, ¿no? Que hay muchos fotógrafos que sacan formaciones y cosas de esas porque tienen pues muchos seguidores o cosas de estas, pero que luego a lo mejor o no saben enseñar o no lo hilan bien o... Pues sí, yo he comprado un mogollón de cursos también y todo. Incluso he ido a workshops de otros fotógrafos. Yo, por ejemplo, de eso me dedico a deporte, pero he hecho workshops de fotografía de moda, de fotografía de mogollón de cosas, porque siempre aprendes cosas de otras disciplinas, ¿no? Que lo puedes traer a la tuya. Sí. Y nunca voy a hacer una foto de moda porque no me gusta la moda y no me gusta todo ese mundo, pero creo que hay muchas cosas que se pueden aplicar, ¿no? Iluminación o cómo hablan con la modelo o cómo gestionan X cosas o tal. Entonces siempre puedes traer cosas, ¿no? Y haces cursos con gente que flipas y que en un día aprendes muchísimo y hay otros cursos que no te valen para nada, en realidad, que a lo mejor aprendes un esquema de iluminación y poco más. Y poco más, así es, sí. Sí, entonces sí, en eso te doy toda la razón, que creo que no siempre el ser buen fotógrafo significa ser buen formador, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Efectivamente, sí, correcto. Ese es el kit. Hay fotógrafos, claro que no, como fotógrafo es magnífico, pero no es lo mismo saber hacer buenas fotos que saber enseñar a hacer buenas fotos, sí, no tiene nada que ver. Claro, sí. Y entonces, una vez que decides hacer este proyecto, ¿cómo lo llevas a cabo? O sea, ¿cuál es tu idea y tu objetivo? Claro, porque lo que estás diciendo es que inicialmente tu público objetivo es gente que está empezando en la fotografía, ¿no? Gente que está arrancando en la fotografía. Sí, pero el público objetivo es principalmente de 40 para arriba. O sea, yo tengo gente que quiere aprender pues de 40, 50 y 60, ¿eh? O sea, nunca es tarde. Si realmente... Porque siempre pregunto, ¿no? Cuando empieza la gente que se apunta al método FICA, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estás empezando en fotografía? Y la inmensa mayoría de la gente es pues gente que ya empieza a tener un poquito de tiempo libre y busca esa afición, ese hobby. O sea, que no... Que lo mismo es 40 que lo mismo que 60. Sí. ¿Y qué me decías? ¿Que por qué ¿Cuál era la pregunta? Que una vez que decidiste arrancar el proyecto, sí. ¿Por qué fuiste a ese target de público? ¿Cómo empezaste a montarlo y cómo empezaste a decidir qué es lo que querías hacer? Porque era mi experiencia. Claro, es la experiencia que yo he pasado y entonces sé qué es lo que puedo mejorar. Claro, yo no puedo enseñarle a un chaval de 18 años que se quiere dedicar profesionalmente a la fotografía, no es mi target ni sabría enseñar ese tipo de fotografía, ¿no? De conceptos. Claro. Pero sí que sé perfectamente cómo enseñar a alguien de mi edad, más joven, más mayor, porque yo lo he vivido, entonces yo sé lo que hace falta y lo que se necesita. Claro, sí, por eso. Sí, sobre todo también lo que dices tú, ¿no? Que no es lo mismo cuando te lo tomas como afición que cuando te lo tomas como profesión, ¿no? Eso es, correcto. Sí, yo, por ejemplo, empecé en fotografía en un curso de aficionados de la Casa de la Juventud del pueblo donde yo vivía. Sí. Y yo no he hecho nada oficial ni nada. Yo empecé ahí en la Casa de la Juventud, claro, te hablo de hace 25 años o más. Pero lo tuyo sí que fue... O sea, sí que lo tuviste claro, ¿no? Desde crío que querías... No, para nada. Yo he estudiado otra cosa completamente distinta y yo en mi casa han sido también muy el estilo a la tuya de tienes que estudiar porque no sé qué, porque un trabajo en serio y tal y cual.
O sea, yo he hecho una carrera que no tiene nada que ver con la fotografía y todo. Es verdad, te lo leí, cierto, sí. Pero tú fuiste valiente. Sí, bueno, y mis padres también ahí aguantaron porque sabían que yo quería eso y me dejaron equivocarme y bueno, al final salió más o menos bien. Pero eso, en donde yo empecé en la Casa de la Juventud era tal cual. Yo tendría 18 años o 19 o así, pero había gente de todas las edades, había gente mayor, porque además, claro, aprendías con analógico y el curso ese de iniciación era blanco y negro, revelado de los carretes, positivado, con ampliadoras y todo eso. Y había todo tipo de personas, era un mix total de gente y que nadie en realidad era como objetivo de dedicarse profesionalmente a ello, ¿no? Luego de esos grupillos salimos varios fotógrafos profesionales, pero que el objetivo de la gente era simplemente disfrutar y que yo creo que además en esa época analógico tenía un poquito más ese toque de hobby que ahora, yo creo, con el digital, ¿no? Sentarte delante del ordenador y todo, como que parece más trabajo que antes con el laboratorio y todo eso tenía más encanto, yo creo, como hobby. No lo sé, nunca... ¿Sabes lo que pasa? Cuando empecé, cuando empecé a hacer un curso de analógico, fue en marzo de 2020. Sí. Entonces, claro, lógicamente no se pudo hacer, no controlo nada de analógico, pero claro, en vez de hacer el positivado en cuarto oscuro, porque era un sitio muy cerrado, con todo el rollo del COVID, no nos podíamos meter en habitaciones pequeñas, claro. Hicimos una especie de diapositivas. No controlo, ya te digo que sí. Ya ahí me pierdo. El caso es que no, la magia de que todos decís del analógico, de ver aparecer la foto y todo eso, no la conozco, tampoco me llama, ya te lo digo. No. O sea, yo me encanta hacer la edición digital, me encanta revelar mis fotos, pero no conozco el analógico. Sí. Ahora, no sé, igual algún día tengo que experimentarlo más. Sí, es muy guay, yo te lo recomiendo. A mí me encantaba, además me pasaba horas, me monté un cuarto oscuro ahí en el trastero en casa de mis padres, que está en un sótano y no tenían nada de luz, y me pasaba horas ahí en el trastero revelando fotos y tal, y a mí me encantaba. Sí, pues habrá que probar. Sí. Pues nada, y entonces, ¿cómo decides arrancar esto? O sea, ¿tu idea era dar tú las clases, buscar fotógrafos que diesen las clases? ¿Cómo te lo planteaste? Claro, a ver, a lo largo de todos los cursitos y demás que yo había hecho, claro, yo ya sabía de varios fotógrafos, muy buenos fotógrafos, pero también muy buenos formadores. Uh-huh. Pues, por ejemplo, Roberto Mas, que es un fotógrafo magnífico en foto de calle, que también es experto en formación, no sé, Javier de la Torre, Ana Rodón. Todo esto Ana Rodón es fotógrafa de marca personal, Javier de la Torre es fotógrafo sobre todo de edición, de paisaje. Entonces, yo lo que hice fue contactar con ellos y ofrecerles estar en el proyecto. Uh-huh. Entonces, claro, el proyecto del método FICA de aprendizaje son varios módulos. Comienzan conmigo con la parte de técnica, sigue una parte de composición que da Robert, luego es edición con Javier de la Torre, paisaje conmigo, y luego ya digamos que está la parte como más avanzada de calle, de retrato, de arquitectura. Entonces, hay módulos que doy yo, pero luego hay módulos, porque claro, yo sé a través del grado y a través de todo lo que he ido aprendiendo, yo sé mucho de todo, pero no soy especialista en nada. Uh-huh. Entonces, he preferido apoyarme en fotógrafos que son especialistas en su género fotográfico y que yo sé, porque he dado cursos con ellos, que son buenos y que se enrollan y que lo hacen muy bien. y entonces, pues eso, han querido colaborar y estoy encantadísima con ellos. La verdad es que son maravillosos, sí. Qué guay. Yo a Javier sí que lo conozco, le tuve por aquí por el podcast hace un tiempo. Es verdad, sí. Lo entrevistaste. Y no nos conocemos personalmente en la vida real, pero... Pues es fantástico, es un tío cojonudo, sí. Y de hecho él fue el que me inspiró a empezar con mi newsletter así diaria, porque él lleva años haciéndolo y le estuve preguntando sobre eso y me hablaba muy bien de ello y tal, y luego a raíz de leer algún libro también y tal yo pues nada, me voy a animar. Para adelante. Pero fue a través de él cuando empecé. Es que el mundo newsletter yo para mí son mis redes sociales, O sea, leeros, a Javier lo leo, a ti te leo, porque a mí Instagram sinceramente me aburre bastante, me satura, O sea,
enseguida me cansa. Entonces, mi forma un poco de entretenerme son las newsletters. Me gustan mucho más que las redes sociales. Sí. También sé que no es lo... A ver, que la gente está en Instagram, o eso dice la gente, pero vamos, yo, por ejemplo, escribo todos los días, ya lo sabes, la fotoletter de lunes a viernes, y a mí es lo que me inspira y es lo que me gusta y es con lo que sé que yo llego a la gente. O sea, tengo 3.000 personas que todos los días están recibiendo la newsletter. O sea, que bueno, y me contestan, pues hay gente que alguna fotoletter le llega más y te contesta, pues mira, esto me ha gustado. El otro día me escribió no me va a salir el nombre, soy un desastre para los nombres. Agustí Centelles, ¿puede ser? Agustín... No sé quién es. Un fotógrafo español de los años 50, 60, que fotografió toda la... catalán, ¿no? Fotografió los últimos días de la Guerra Civil, cómo emigraba la gente a Francia. Entonces me escribió el que era su tío nieto. Ajá. Claro, dices, ostras, pues qué guay que has hablado de mi abuelo, de tal. Dices, claro, o sea que la misma fotoletter te va haciendo conocer gente, te va haciendo conocer cosas, siguiendo hilos, profundizando. Es muy, muy bonito el feedback que se Sí, a mí me encanta eso, cuando recibes sus contestaciones a alguien que te cuenta su historia después de haber leído la tuya o alguna cosa así. A mí eso me parece súper guay. Está guapo. Y luego también me parece que a nivel tuyo propio es muy guay en el sentido de que te hace pensar en cosas que a lo mejor te pasaron hace años, porque yo tiro de historias que me pasaron en una vez que fui a hacer snowboard a no sé dónde, o estaba en una sesión en no sé qué sitio y tal, que de repente te acuerdas de cosas, te vienen a la cabeza, no sabes muy bien por qué, y entonces dices, pues esto a lo mejor, y empiezas a tirar del hilo y como que te da lugar a pensar un poco y a analizar y a darle vueltas, no sé, que lo estoy disfrutando mogollón, la verdad. ¿Y no te pasa que vas con las notas del móvil todo el día? Sí, claro. Apuntando ideas y cosas. Cuando te pasa cualquier tontería, dices, joder, esto me sirve para un email. Sí, total. Sí. Porque muchas veces la gente me dice, ¿cómo sacas ideas todos los días? Digo, si me sobran ideas. Sí, ya, claro, tienes que coger el chip de escribir, pero no faltan ideas, sobran. Sí, no, desde luego. Además, estás todo el día con... O sea, claro, pones el cerebro ya en modo... Claro. Búsqueda de ideas, claro. Sí. Y nada, entonces, volviendo a Fotonistas, contactaste con todos estos fotógrafos, entiendo que te dijeron que sí, te costó al principio, sin tener audiencia y sin tener nada, meterles a bordo del proyecto, o tenían ganas de participar y les moló la idea así de principio. Debo decir que se portaron súper bien, porque yo, o sea, no engaño a nadie. O sea, ya les dije, de primeras, no tengo gente, no tengo nada, esta es la idea, si os cuadra, guay, si no, pues tan amigos, o sea, no pasa nada. Pero la verdad es que se portaron muy bien, muy, muy bien. O sea, yo agradecida estoy eternamente a su apoyo al proyecto. Y bueno, pues... claro, eso, pues poquito a poco, pues la cosa también va creciendo y va siendo más rentable para todos, ¿no? Claro. Pero no, que va, no me costó. No me costó porque es verdad que tenía claro a quién preguntar, también te lo digo. O sea, pues eso, hay gente que es que directamente ni lo intenté porque ya sabía por dónde me iban a ir. Claro, sí, que no disparaste a todos lados a ver qué caía, sino que ya fuiste un poco a tiro hecho. Claro, y luego también hay una cosa muy importante y es que si, pues yo qué sé, calle, ¿vale? El género de fotografía de calle. En calle está Robert Tomás y no estará, o sea, mientras Robert pueda, no habrá nadie más. O sea, no tiene sentido dentro de una escuela meter a dos profes que estén enseñando lo mismo. Claro. O sea, si Robert se ha portado tan bien como se ha portado conmigo, nunca jamás haré nada que le pueda perjudicar, todo lo contrario. Claro. Sí, que al final es un toma y daca, ¿no? Que es claro. Una relación que todo el mundo gane, claro. Que menos, sí. Claro. Sí. ¿Y cómo arrancaste la escuela? Que eso es lo más difícil, ¿no? Que ya tienes montada, supongo que la plataforma te la harías tú más o menos con WordPress o alguna cosa así, ¿no?
Sí, claro, la web está hecha en WordPress, pero todo lo que es la parte de escuela está con, ¿cómo es? LearnDash, ¿puede ser? Sí. LearnDash es la Es parte de una plataforma, ¿no? De estas de... Sí, es el módulo de escuela de WordPress. Luego está todo el tema de vídeos, es Vimeo. Uh-huh. ¿Y qué más tengo? De pagos así recurrentes para estas historias. Bueno, sí, lo de Restrict Content Pro o alguna cosa de esas, ¿no? No. En Vimeo subo los vídeos, luego en LearnDash están los cursos y las lecciones, y WordPress, claro, el alojamiento del dominio, el servidor. Sí. Y luego, bueno, MailerLite, que es lo que utilizo para los correos electrónicos, pero ya. Claro, a ver, para poner todo eso en marcha contraté un informático, yo no lo sé hacer. O sea, yo sé manejar WordPress, sé manejar una web de WordPress sencilla, pero no sé conectar ni un carrito de la compra, o sea, todo eso ya lo hizo un informático. Te interrumpo un segundo la entrevista para contarte que he lanzado una versión pro del podcast. En él escucharás los aprendizajes que puedes aplicar en tu negocio desde ya mismo. Son episodios de entre 8 y 10 minutos que van a lo más importante de cada entrevista. Y un PDF que lo acompaña para que puedas guardarlo y volver a él cuando necesites. Puedes suscribirte en pro.visualuniversity.com. Y ahora volvemos con la entrevista. Guay. ¿Y cómo empezaste a darlo a conocer? Que es para mí lo más difícil de toda esta historia. Es horrible. Es horrible. Porque a ver, yo no quería salir en redes sociales. Yo no quiero salir en ningún sitio. Sí. Pero no me queda más narices. Entonces, claro, yo intenté hacer publicidad. Bueno, empecé con Google, con publicidad de Google, pero no me funcionó. Lo que me ha funcionado es todo el tema de los lanzamientos y los webinars. Ajá. Entonces, hice ¿cómo se dice? Como una mentoría de estas de lanzamientos sí. para aprender a hacer un lanzamiento. Coñazo, o sea, todo esto es coñazo, ¿eh? O sea, todo lo que es publicidad me parece absolutamente rollo. Claro, sé que es necesario, ¿eh? Y sí, lo hago y lo seguiré haciendo, pero es coñazo. Entonces, hice un lanzamiento en 2024. Sí, 2024. Y de ahí salió o sea, pues yo daba como una masterclass de que hablaba sobre todo de velocidad de obturación, cuándo congelar, cuándo mostrar movimiento, cómo mostrar más, cómo mostrar menos, todas estas cositas. Sí. Y luego, pues, al final les vendía el programa de fotonistas. De ahí iban a una entrevista personal. Y en la entrevista personal, pues eso, hablas un rato y si les mola, pues se apuntan. Y de ahí salieron los primeros 4 alumnos. Uh-huh. Y bueno, pues estos webinars los he ido repitiendo. Y lo que también he ido haciendo es algo de publicidad en Instagram. Pero la publicidad, es que el problema de la publicidad en Instagram es que es poco cualificada, me parece que se dice así. Sí. Porque, claro, entra mucha gente por impulso. Sí. Porque pues eso, es muy sencillo hacer un clic, sí. Pero luego realmente no es gente que te convierta. Entonces, yo lo que intento sobre todo es mandar a la gente a la fotoletter, o sea, mi publicidad. Sí que hago webinars, para cuando lanzo el método FICA, pero la publicidad normalmente es mandar a la gente a la fotoletter, porque a partir de ahí es donde realmente me conocen, es donde realmente saben de qué va mi proyecto, qué es lo que cuento. Y pues bueno, lo que hemos comentado alguna vez, que a mí no me gustan los cacharritos, o sea, a mí me gusta la cultura visual y eso es lo que cuento en la fotoletter. Entonces, que al que le gusten los cacharritos me parece maravilloso, pero no es lo que va a encontrar conmigo. Hay páginas cojonudas, que hablan de cacharritos. Sí, hay de todo, claro. Claro. Y de ahí ya ahí en ese momento empezaste también con la newsletter o eso vino después. No, lo primero fue la newsletter. Sí, porque yo también yo empecé a leer a Javier, Isra Bravo, yo creo que lo conocemos todos. Sí, sí. Un poco me enganchó, como a mí me enganchó leer newsletter, me parecía muy entretenido, pues pensé que también eso podía ser útil para el resto de la gente y para mi proyecto, lógicamente.
Claro. Y empezaste a darla a conocer también a través de tu web y a través de las redes y eso, porque al final es lo que cuesta también, ¿no? Que la gente se vaya apuntando también, también va costando, ¿no? Cuesta. También es que no, ojalá tuviéramos todos la varita mágica, ¿no? De saber cómo, yo creo que es el principal problema que tenemos todos, saber cómo encontrar a la gente que sabe que, o sea, que crees que va a estar a gusto dentro del proyecto. Claro. Pero yo al principio vas un poco de forma errática. No es que ahora lo sepa, o sea, sigo sin tener el secreto, pero bueno, yo lo que sí que veo es eso, que la gente que entra en la fotoletter sí que le gusta, sí que le acaba enganchando el tema. Sí. Sí, yo ahora que estoy haciendo la mía, para mí lo difícil es eso, ¿no? Porque eso, yo tengo el enlace en la web, lo vas poniendo en sitios y tal, pero va costando, o sea, es un goteo muy pequeñito de gente, ¿no? Y cuesta, ¿no? Y además yo que tuve la newsletter o sea, tenía una base de datos de 1000 y pico personas, pero que la tenía muy parada, pues cuando la volví a arrancar, claro, hubo al principio un goteo de gente que se iba porque de repente le llegaban emails y decía, ¿cuándo me he apuntado yo a esto? Y ni me acuerdo. Y porque a lo mejor hacía 3 años que no mandaba nada. Entonces, 3 años, madre mía. Sí, mogollón. Claro, yo es que tuve una época que en las entrevistas estas, yo claro, con el podcast he sido muy poco regular porque ha dependido de mi trabajo, de los niños, de muchas cosas, ¿no? Entonces había épocas que hacía un episodio a la semana y luego ha habido en un año que he hecho 3 entrevistas, o sea, extremos totales. Y entonces, antes de la pandemia, hubo una época que a través de una escuela de fotografía en Madrid que se llama Workshop Experience, que tenían una cafetería allí y tal, y yo conocía a uno de los dueños y entonces me propusieron hacer las entrevistas en directo. Entonces hacíamos una al mes o cada mes y medio, una cosa así. Pues yo buscaba a la persona, se lo proponía hacerlo en directo, además me ponían una tele grande allí en la cafetería donde el fotógrafo que fuese podía enseñar fotos o lo que él quisiese, ¿no? Y entonces yo lo avisaba en mis redes y todo esto, y la escuela también entre todos los alumnos y sus comunicaciones y tal. Y entonces venía la gente, era gratis, lo único que había que apuntarse para tener un poco de control de ellos, sobre todo de quién iba y tal. Y entonces las grabábamos en directo y estaba guay porque tenían un micro. A mí la propia escuela grababa el audio que yo luego lo publicaba como un episodio normal y estaba guay porque el público le daban un micro y podía preguntar cosas y entonces era como mucho más interactivo con el fotógrafo que viniese, ¿no? Súper interesante, sí. Y entonces a través de todas esas reuniones saqué bastantes correos de toda la gente que asistía. Pero claro, luego he ido haciendo el podcast y como tampoco tenía así ningún objetivo muy claro de qué hacer con todo eso, pues ahí lo tenía. Alguna vez mandaban algún email de alguna cosa que se me ocurría así de repente, pero poco más. Entonces, claro, cuando he querido retomarlo, pues tenía esa lista, pero claro, era la mitad, no valía para nada, claro. Claro. Sí. Sí, sobre todo porque la gente, todos estamos saturados de correos electrónicos. Claro. Si no tienes claro lo que es, fuera. Sí, pues fuera y ya está. Sí. Pero bueno, ya he hecho un poco esa purga con las primeras semanas y ya tiene, de vez en cuando se quita alguien, pero ya es poquito a poco, ya no es ya como al principio, claro. Los fieles. Sí. Ya no es el chorreo ese inicial que veías y decías, ¡buah, se han quitado 50! Sí, al principio, me imagino que a ti también te llega, ¿no? Las altas, bajas y todo ese rollo. Al principio lo miras ahí y luego ya te da un poco igual. Luego ya te da un poco igual, al final, sí. Al final yo lo que miro es si alguien me ha contestado y eso que es lo que me hace ilusión. Lo otro... Sí. Además, mucha gente perdona que te moleste, digo que no me molestas. Claro. Entonces, yo qué sé, si algún día tengo 50.000 y me contestan 200, pues ya diré, oye, perdona, no me da tiempo. Pero claro. No sé si eso llegará. Pero yo encantada de que me escriban, o sea, que me hablen de fotografía, no que no me cuenten su vida, ¿no? Pero yo para hablar de fotografía, encantadísima. Sí. Claro, sí, yo creo que esa conexión con la gente es guay. Yo creo que... Bueno. Sí, a mí esto que te comentaba de los podcasts en directo me encantaba hacerlo porque
Porque ibas allí, claro, antes de empezar, estábamos el fotógrafo y yo, que llegábamos antes, y entonces la gente se te acercaba, te preguntaba, y luego cuando terminabas, pues la gente se quedaba a tomar una cerveza allí o tal, y estábamos un rato con toda la gente que había asistido, y era muy bonito, era muy guay, la verdad. Tuvo que ser muy guapo, sí. Sí. Muy chulo. Así que, y nada, y entonces ahora, hoy en día, ¿cómo vas con el...? ¿Vas añadiendo cosas? Porque luego me has dicho que tenéis como una membresía aparte de lo que es el curso en sí, ¿no? Sí, a ver, es que claro, o sea, el curso, digamos, que es la columna vertebral, por decirlo de alguna manera, pero luego ofrecemos talleres y viajes. Talleres, yo hago, por ejemplo, talleres para el mes de julio, nos vamos un fin de semana. Claro, yo el Pirineo me lo conozco como la palma de la mano. Claro. Entonces, el fin del 18 y 19 de julio hago un taller ahí en el Pirineo, que nos subiremos a todas las zonas de alta montaña que en invierno no se puede subir. Hay talleres de fotografía de calle y luego están los super mega viajes de Germán, que son a Nepal, a Tailandia. Perdón, Tailandia ya no. A Nepal, a Vietnam y Camboya y a Kirguistán. Todos estos los vendo a través de Fotonistas. Y luego hay dos membresías. Una de ellas es la ampliadora, que son masterclasses que hacemos mensuales. Pues, por ejemplo, ahora en junio viene Antoni Cladera a hablar del eclipse. Que hay que hacer la foto, todos tenemos que hacer la foto. Vamos a estar todos ahí en la franja esa de España que se va a ver. Entonces, a ver, está guay porque no es información sobre el eclipse, tienes a patadas, pero está Antoni Cladera, que durante una hora te habla del eclipse, pero luego tienes media hora para preguntarle. Y entonces, digamos que eso es un poquito la diferencia. Pues en junio está Antoni Cladera del eclipse, en julio tenemos a Fran Nieto para fotografía macro de setas. O sea, cada mes es una charla así interesante. Hemos hecho, pues yo qué sé, de fotografía submarina, en fin, hemos hecho muchas cositas chulas. Y bueno, pues eso, la gente se puede suscribir y cada mes hay una masterclass. Y luego la otra membresía es el club, que el club ahí sí que ya estamos gente que, bueno, el que acaba el método FICA se incorpora al club, tiene de regalo 6 meses, luego se quedan, pero bueno, de primeras entran gratis. Y entonces ya es gente que controla, o sea, son fotógrafos no profesionales, ¿eh? Eso sí. Sí, hay muchos amateurs que saben más que un profesional. Brutal, sí, brutal. Y entonces cada mes ponemos un tema y nos reunimos una vez al mes, cada uno presenta una foto sobre ese tema y la comentamos. Y cada uno presenta la foto, la comentamos todos, analizamos, Roberto Mas y yo la analizamos un poquito más en profundidad y la verdad es que es un rato... cojonudo, guay. Pero cojonudo. Qué guay. Sí, la verdad es que suena guay. Sobre todo, yo me acuerdo hace años de estar metido como en una especie de... Era como un foro o una cosa así, que era una cosa parecida, como un grupo de fotógrafos, era gratis. Tenías que entrar como por invitación y tal. Y entonces era como una cosa parecida, más o menos, que de vez en cuando pues hacían como críticas de fotos de que cada uno mandaba su foto y los demás te la comentaban y cosas así. Y era bastante guay, aprendías bastante, la verdad. Sí. Sí, lo más chulo es ver ante un mismo tema cómo cambia una mirada. Sí. Pues, por ejemplo, este mes de mayo el tema era parejas. Ajá. Pues, ¿te puedes creer que nadie presentó una parejita? Sí. O sea, había, pues yo qué sé, desde parejas de botas, en fin, había, o sea, era para un tema parejas, que lo obvio es una parejita, pues ninguna foto era así. O sea, la mirada fotográfica de cada persona es tan diferente para una misma palabra que ahí está la magia. Es muy chulo, la verdad es que es muy chulo. Sí, qué guay. Y entonces, ¿y vas teniendo mucho reciclaje de la gente que está dentro de estas membresías o más o menos es bastante estable? ¿Reciclaje a qué te refieres? De gente que se quita y gente nueva que va entrando o más o menos, porque entiendo que una vez que conoces a la gente y todo eso tendrá bastante retención también, ¿no? O sea, es decir, que si yo llevo 2 años y ya conozco a todo el grupo y tal y cual, pues eso al final hace que continúes. Que se queden, sí. A ver, es verdad que las altas y bajas es más un poco por la vida, pues
bueno, pues a todos tenemos temporadas, ¿no? De momentos vitales diferentes o lo que sea, ¿no? Entonces, pero vamos, sí, la gente que está es muy estable, pero sí que es verdad que, bueno, pues hay altas y bajas, pero un poco más por situaciones o problemas personales que por el querer dejar la membresía en sí. La ampliadora lleva menos tiempo. La ampliadora, la verdad es que ahora está en crecimiento, porque llevo haciéndolo, son 3 o 4 meses. Sí, 3 o 4 meses. Y claro, de momento vamos para arriba, porque la verdad es que está gustando mucho. Claro. Sí, hasta que llegues un poco a esa meseta, ¿no? Que equiparas los que se van con los que entran y que se queda un poco estable ya, ¿no? Sí, pero no se van, no. La verdad es que no se van. Eso es que gusta. Qué guay. Bueno, eso es un síntoma muy bueno. Sí, mola. Sí. ¿Y cómo haces ahora para que vaya entrando gente? Es sobre todo a través de la fotoletter y ya está, ¿no? Yo lo que hago es, digamos que me hago como un plan a 15 días vista, ¿no? Porque, claro, te voy aprendiendo a medida que escribes la fotoletter. Lo que no puedes es hablar de una cosa un día. O sea, la gente... la fotoletter, mi tasa de apertura está entre el 25 y 30%. Es verdad que hay un pues imagínate, pues si son 3.000, cada día me leen, pues eso, entre 750 o 1.000 personas. Habrá 200, 300, 500 que yo sé que son súper fieles y que me leen todos los días, pero tampoco es lo normal. O sea, la gente, hay días que tú que tienes tiempo y te apetece leer, o que lees las 3 primeras frases y dices, esto va conmigo, sigo leyendo, y hay gente que no. Entonces, lo que yo tengo observado es que para que a alguien le llegue algo, o sea, para que realmente entienda lo que estoy vendiendo, mínimo, tengo que estar hablando de ello 2 semanas. Sí. Entonces, claro, yo lo que hago es ir programando. Pues, por ejemplo, ahora, la semana pasada y esta, he estado hablando de viajes, del taller por ejemplo, el taller de paisaje, que ya se completó, los talleres de Robert de Calle, que también pues alguno ha ido comprando. Esta semana estoy con los viajes de Germán y la semana que viene volveré a hablar de la ampliadora. Pues claro, con todo el tema del tema del eclipse, del tema de fotografía macro, y estaré así otras 2 semanas. Y luego ya después de esas 2 semanas volveré a hablar del método FICA, que empezaremos en septiembre. Pero es un poco eso, programarme por bloques, y a partir de ahí ya pues voy pensando los correos. Y esa es la forma en la que yo creo que es como la gente me recibe, me comprende y entiende lo que les estoy proponiendo. Y durante ese bloque de tiempo, todos los emails van enfocados a ese producto en concreto, digamos, o a eso lo que tú quieras promocionar o vender o lo que sea en ese momento, ¿no? Sí. Siempre pues buscando referentes que hayan hablado del tema. Siempre toda la fotoletter tiene una imagen, siempre, impepinable. Entonces, pues o de algún referente, o si es de algún viaje, pues alguna foto que alguno de los viajeros haya hecho, o del profesor que va a dar que va a darle el módulo, o que va a dar o que organiza el viaje. Entonces, pues eso, está la fotografía, hablar de referentes, hablar un poco de motivación, es que, a ver, digamos que muchas veces, no sé, imagino que te pasará a ti, a mí me pasa como que la vida te envuelve, te lleva, Sí, total. Entonces, de vez en cuando que algo, y a mí me pasa con muchas newsletters, que algo te haga, espabila, que necesitas un día para ti para irte a dar un paseo, deja de pensar solo en curro, o solo en hijos, o solo en... Sí. Entonces, hay muchos correos de esa fotoletter que también buscan ese mensaje, ¿no? Como de, date un tiempo para ti, que te lo mereces, que ya vale. Sí. Entonces, es un poco mezclar eso, ¿no? O sea, lo que intento escribir es un poco todo eso. Claro, sí. Yo hago una cosa un poco parecida, que intento mezclar. O sea, siempre lo que yo quiero siempre es que la gente que la lea, aunque no me compre nada, pero que aprenda algo, ¿no? O sea, que le dé un poco a pensar, o sea, que sea algo que no sea un email que abres porque te van a vender algo y ya sabes que te van a vender algo, sino que sea algo que la gente le interese y que se entretenga, y que
y que aprenda o que le dé que pensar, por lo menos. Yo, como mis objetivos son fotógrafos, pues que le dé que pensar un poco en su negocio o en lo que están haciendo o algo así, ¿no? Un poco que saquen algo en claro, aunque no compren nada. Claro, es que si les vendes a saco nada más empezar, claro. Sí. Estamos hasta el moño de que nos quieran vender, de que nos vendan, algo más. Total. Entonces, y yo incluso hay muchos emails que mando que ni siquiera pongo un CTA ni nada, que ni siquiera pongo suscríbete al podcast de pago, ninguna cosa, sino que no pongo nada y ya está. Esos los de marketing te van a decir que es un error. Estoy seguro, pero a mí también hay veces que me parece que es muy fácil hilarlo, ¿no? De pues lo que estoy contando con, oye, pues si quieres aprender más puedes escuchar aquí, y hay otras veces que me parece que es un poco forzado y entonces digo, mira, a mí no me molaría que me lo hiciesen, entonces no quiero hacerlo yo, ¿no? Entonces, ¿que estoy seguro de que pierdo ventas así? Pues seguro que sí, pero no sé, me parece más como más de acuerdo a cómo soy yo, ¿no? Digamos que me representa más o que es más como lo haría yo naturalmente. Eso es muy importante, sí. Es que si no puedes... Eso pasa mucho... Tú conoces a Isra Bravo, ¿verdad? Sí. Yo veo muchísimas newsletters que quieren ser Isra Bravo y eso es imposible. O sea, Isra Bravo hay uno y el tío es cojonudo y habla muy bien y vende como nadie, pero está él. Sí. Y si tú lees newsletter seguro que lo ves. O sea, hay muchas newsletters que dices, está con el a ver. Sí. Que eso no es tuyo. O que dice muchos tacos o alguna cosa así, en plan como tipo Isra Bravo, igual, sí. Eso es. Entonces, sí, es lo que tú dices. Si en tu newsletter no eres tú, más pronto o más tarde eso se va a ver. Si es que no merece la pena. No merece la pena. Sí, yo creo que sí. Y luego lo que decías de lo de no poner CTAs, lo de no poner enlace de ventas, yo solo hago a veces los domingos. Sí. Porque sí que, o sea, escribo en Fotonistas hay un apartado que es la fotopedia, que eso es historia, o sea, grandes fotógrafos. Sí. Y de vez en cuando algún domingo meto una publicación y la meto ahí. A ver, la fotopedia está un poco por meter contenido y también por SEO, porque si alguien busca algún fotógrafo, pues no se encuentra, le sale luego el pop-up de suscríbete a la fotoletter, o sea, ya es un poco también el interés en dar información, pero también en el que luego te encuentren por posicionamiento orgánico. Claro. Sí, al final es ir apareciendo en muchos sitios hasta que la gente se familiariza contigo, ¿no? Y ahora tengo pendiente YouTube, que es otro... Sí. Que también lo quiero... A ver, sí, a mí me gusta, ¿eh? O sea, de hecho, tengo también el canal de YouTube pero tengo súper poco contenido porque tengo un montón de ideas, pero me cuesta grabarme. Es que me cuesta mogollón. Sí. A mí me cuesta. Mira, de hecho, hoy saco un vídeo que hablo precisamente un poco de eso, que lo tengo ya grabado y todo. Y a mí YouTube me encanta. Siempre me parece una plataforma súper guay y que creo que además es la plataforma en la que tus contenidos no se pierden en el infinito. Como en Instagram, que tú publicas hoy algo y si la gente no lo ve hoy, es muy difícil que vaya a ver alguien pasado mañana, porque nadie se mete, muy poca gente, a no ser que algo te interese muchísimo, no te metes en el feed de alguien y empiezas a ver todo lo que ha publicado. No. Es lo que te va apareciendo y ya está. Entonces, sin embargo, en YouTube, como es un buscador al final, si tú has hablado de algún tema, ese vídeo sigue teniendo visitas siempre. Entonces, a mí me parece que como plataforma es mucho más interesante que cualquier otra. Sobre todo de cara a algo tipo lo que hacemos nosotros, ¿no? De que quieres que tu contenido perdure y que no solo que puedas vender o no vender, sino que ayude a la gente, ¿no? Entonces, creo que es la única plataforma donde realmente tienes esa visibilidad indefinida. Y también siempre he publicado los podcasts en YouTube, pero siempre he querido hacer más cosas. He hecho algún vídeo así puntual muy de vez en cuando, pero es algo que sí que quiero hacer, que es algo que me gusta y incluso lo disfruto un montón. Creo que
que tiene muchas posibilidades y me gustaría darle caña. Sí. Pues también sí. Está claro que lleva mucho tiempo. Porque primero tienes que hacerte un guión, que aunque no lo vayas a leer, pero necesitas una estructura, saber qué es de lo que vas a hablar y tal. Y luego te tienes que grabar y luego tienes que editar el vídeo, que lleva mucho tiempo la edición, y todas las veces que te has equivocado, no sé, es mucho trabajo, la verdad. Porque te lo haces tú todo, la grabación, edición, sí, ¿no? Sí. Yo es que mi día a día, yo trabajo mucho con una marca que hace productos para CrossFit. Y es una marca española, pero que es internacional, vende en todo el mundo. Y entonces empecé haciendo foto y vídeo para ellos y ha ido creciendo, y entonces ahora somos unos cuantos, no estoy yo solo. Hay una chica que hace el tema de e-commerce, de producto y todo esto. Tenemos otros 2 chicos que hacen foto y vídeo también de campañas y tal. Y yo hago muchas cosas de anuncios de redes sociales, de mogollón de casi todos los anuncios de Facebook, o sea, de Instagram, de YouTube y todo eso, los hago yo. Hay veces que, aunque no haya hecho yo la campaña, cojo los brutos de esa campaña y edito vídeos. O sea, al final mi día a día, el 90% de mi día a día es editar vídeo. Estás editando, claro. Y entonces voy muy rápido y sé lo que quiero. Entonces, además, cuando editas mucho vídeo, llega un momento en el que cuando estás grabando estás pensando en la edición ya. Claro. Entonces ya sabes cómo quieres los planos para mezclarlo con el siguiente, para que tenga sentido, o sea, ya cuando estás grabando estás editando ya en la cabeza. Entonces eso te facilita mucho a la hora de la edición y, claro, me costaría más explicarle a alguien lo que quiero que hacerlo yo. Que hacerlo tú. Claro. Luego también lo que veo mucho, claro, a la hora de hacer podcasts así, tipo entrevistas y tal, claro, ves, pues escucho, no sé si te suenan los de Tengo un Plan o Oriol Roda, de gente interesante. Sí, a Oriol lo escucho un montón. Vázquez, por supuesto, toda esta gente, claro, tiene unos sets y unos sistemas de grabación que dices, guau. Claro. Y entonces, claro, pero bueno, también ellos empezarían algún día, o sea, que hay que hacer, si es que... Sí, mira, yo al final esto lo grabamos así cada uno con nuestro... Yo inicialmente... cuando empecé intentaba hacerlos presenciales siempre. Lo que pasa es que, claro, llevo 8 años haciendo el podcast. Entonces, al principio era audio y punto, y ya está. Pero siempre intentaba hacerlos presenciales porque me parece que la conexión con alguien es muy diferente así a través de la pantalla que en persona. ¿Y cómo hacías? ¿Te ibas tú a la ciudad o...? Sí, porque había muchos que estaban en Madrid entonces, pues había alguna vez que alguien se venía a mi casa o si tenían un estudio, quedábamos en su estudio. Incluso hemos grabado en alguna cafetería o alguna cosa así alguna vez. Y me montaba así un par de trípodes pequeñitos con un par de micros, una grabadora externa y ya está. Y incluso alguna vez he alquilado un coworking, una sala en un coworking o alguna cosa así para alguna. Sí, también, claro. Y bien, y luego ya cuando empezó la pandemia, pues empezamos a hacerlos online, y hacía algunos online ya cuando, pues eso, en tu caso, por ejemplo, lo hubiésemos hecho online, a no ser que coincidiese que tú ibas a venir a Madrid el mes que viene o que yo iba a subir a Zaragoza dentro de 2, pues entonces digo, pues como voy a ir, pues lo cuadramos para entonces. Pero si no, pues al final es que online es mucho más fácil. Claro. Y hay fotógrafos que a lo mejor estoy meses detrás de ellos para conseguir cuadrarlo, o por su agenda o por la mía también. Entonces, o sea, siempre llevo como 2 o 3 semanas intentando grabar varios episodios, y tengo una chica que me ha dicho que hasta dentro de 2 o 3 semanas que me olvide. Tengo otro fotógrafo que hace fotografía de arquitectura, que hace cosas para el Prado y cosas así. Wow. Y ya me ha dicho que estaba también metido en un fregado y que en un par de semanas. O sea que yo voy escribiendo a mucha gente y algunos cuajan súper rápido y otros me cuesta un montón. Entonces, como para encima hacerlo presencial. Entonces, así es que es muy fácil. Al final, y con todos los programas, además de IA, que tienes ahora, que te limpian el audio y todo eso. Sí, no controlo mucho todavía, pero sí. Pues simplemente si pagas la suscripción de Adobe, de Lightroom y de Photoshop y todo eso, sí. Hay una página que se llama podcast.adobe.com que te metes ahí, tiene una opción que es para el audio. Y
Sí. Y si pagas la suscripción, lo tienes incluido. Y entonces subes ahí los archivos de audio y te los limpia. Y te sube las voces, te quita el ruido de fondo. Además, tienes como unos sliders, tipo los de Lightroom, que puedes quitar más ruido, quitar el ruido de fondo al 70, al 80, al 0, o lo que tú quieras. Y puedes tocar los diferentes parámetros y luego te descargas el audio. Y claro, cuando lo grabas en una habitación de esta pequeña que tiene como un poco de eco del espacio y tal, es que te lo deja que flipas. Ah, mira, pues probaré. Entonces, claro, si tienes un audio de mierda, pues te lo mejora un poco, pero va a seguir siendo chungo. Pero milagros no hace. Claro, milagros no hace, pero un audio medio bien te lo deja significativamente mejor. Qué bueno. Entonces, Qué bueno. Pues, que más o menos, o sea, que si quieres empezar... probaré. Sí. Yo empecé con, manejo un poquito Premiere, porque en la universidad nos lo han enseñado, pero claro, no lo utilizo tanto como para pagar. Es que Adobe se pasan 7 pueblos cobrando. Sí. Entonces, claro, sé utilizar, por ejemplo, InDesign para hacer presentaciones, sé utilizar Premiere, pero no me renta pagar una suscripción. Claro, yo tengo de Adobe, y eso sí que lo pago, el plan fotográfico de Lightroom y Photoshop, porque ese sí que le meto mucha caña. Sí. Pero tendrían que bajar, tenemos que irnos a la huelga y que bajen los precios, porque es inviable, es inviable. Total. Y bueno, pues sí, se puede piratear, pero de momento no lo he pirateado. Claro, sí, no, yo intento no piratear. Al final las cosas que utilizas para trabajo es justo pagarlas, ¿no? Que sobre todo cuando todos queremos que nos paguen a nosotros, no es justo que tú pirates lo de los demás. Efectivamente, me parece feo. Sí, así es. Sí. Pues nada, oye, y entonces ¿estás pensando hacer algún podcast o alguna cosa así como de entrevistas o algo parecido? Lo que llevo en mente es hacer un detrás de la foto, que se llama. O sea, algo de momento, algo cortito, en el que preguntarle a un fotógrafo sobre una foto en concreto. Porque me pasa mucho que me preguntan, o sea, ven una foto, ¿no? Y lo primero que te preguntan sobre la foto es qué parámetros de cámara llevan. Sí. Es que es lo de menos. Es lo de menos. Entonces, claro, preguntarle a un fotógrafo cómo ha planificado, cómo ha decidido hacer esa foto, hasta dónde se ha tenido que ir, lo que ha tenido que madrugar, lo que no, lo que hablar, lo que pedir permisos, o sea, que hasta que haces ese clic, hay tantas cosas antes que realmente el clic es muchas veces lo de menos, ¿no? Sí. Entonces, querría hacer grabaciones un poquito en función de eso. O sea, una foto a un fotógrafo y dime el cómo, el por qué, el cuándo, para llegar a hacer ese clic. Para que un poco, enseñarle un poquito a la gente que le gusta la fotografía el proceso. No, claro. que me da igual el ISO, que me da igual la apertura de diafragma. Que para hacer esta foto tienes que pensar todo esto antes. Sí, pues qué guay. La verdad es que me parece súper interesante y además creo que de cara a tu público objetivo es mucho más útil que lo que hago yo, por ejemplo. Que te puede gustar escuchar a un fotógrafo o no, pero creo que de eso puedes sacar más, ¿no? Cuando sobre todo te da igual cómo he empezado yo a hacer fotos, ¿no? Si a ti te gusta la fotografía, te da un poco igual mi carrera o cómo he llegado o cómo he tenido clientes o tal, pero que te explique una fotografía mía de dónde me tuve que ir y todo eso, pues a lo mejor sí que es más interesante, ¿no? O sea, que lo veo muy guay, la verdad, me parece una idea muy guay. Así que te animo a hacerlo. Sí, ideas siempre tengo 1.000.000. Luego necesito días de 30 horas, ese es el problema. Sí, ya te digo. Pero ideas sí, y bueno, pues eso es lo siguiente que quiero poner en marcha. Y luego continuar con lo que tengo ya en el canal de YouTube. Lo que estoy colgando ahora son análisis de fotos, pero de fotos muy famosas. Sí. Y las analizo. Pues un vídeo cortito de 2-3 minutos, pues es un poquito el análisis de la foto, la composición, la técnica, un poco el entender también la foto y por qué esa foto gusta. Porque eso también, claro, una de las cosas también que veo mucho es que la gente ve 4 cosas sobre composición en YouTube y se piensa que sabiendo lo que son los tercios y la ley de la mirada y poco más,
que ya saben composición. Y no, o sea, la composición es muchísimo más. Sí. Entonces, el entender, pues eso, por qué tus ojos se van a la luz, por qué tus ojos se van a un punto, a una línea, o por qué una diagonal te está llevando a un sitio. Todas esas cosas que te pasan, pero que no sabes por qué te pasan. Es decir, todos vemos, o sea, todos dentro de una cultura, de nuestra cultura, más o menos vemos igual, porque leemos de izquierda a derecha, porque nos han educado así y porque estamos acostumbrados a ver de esa manera. Entonces, nos pasa a todos, vemos imágenes en las que dices, ¡buah, qué bonita es esta foto! Pero claro, si no eres capaz de entender qué tiene de bonita esa foto, pues difícilmente luego vas a saber reproducirlo en tus fotos. Claro. Entonces, entender el por qué tus ojos van aquí y no van allá, te ayuda. Entonces, esa es la idea también de esos vídeos, analizar la fotografía. Qué guay. Qué guay, pues mira, esos no los he visto, así que le voy a echar un ojo al canal. Cuando quieras. Qué guay. Es que es fácil, a ver, me resulta fácil porque yo es por lo que yo estoy pasando. Sí. Entonces, una vez que yo doy un paso, lo asimilo, lo entiendo y tengo claros los conceptos, pues claro, me resulta sencillo intentar expresarlo a otras personas que más o menos están en mi misma situación. Uh-huh. Y no sé, es que suena típico, ¿no? Pues que tienes que aprender, que nadie te regala nada, pero claro, si esos pasos te los van dando bien dados, es mucho más fácil. Joder, te ahorra un montón de tiempo. Sí, claro, sin duda. Claro. Sí, yo creo que al final es por lo que pagas cuando haces un curso, ¿no? Porque cualquier cosa la puedes, menos ser médico y operar o cosas así, cualquier cosa la puedes aprender medio online a base de prueba y error. De todo se ve, ¿eh? De todo se ve. pero, o sea, que fotografía, o sea, lo que es la técnica de hacer una foto es muy... O sea, diafragma, velocidad, ISO, no tiene mucho misterio. Entonces, claro, una vez que has aprendido eso, ya sabes hacer fotos, ya está. Pero luego hay muchas más cosas, ¿no? Que tú puedes aprender por tu cuenta o que si alguien te lo explica los 3 truquillos, dices, joder, esto es otra cosa. Y te ahorras un montón de tiempo y eso que ahora con el digital es muy fácil. Yo cuando aprendía con el negativo, yo iba con un cuaderno y me iba apuntando cada foto, lo que había hecho, qué velocidad había puesto, qué diafragma había puesto y por qué lo había puesto. Para luego, cuando revelaba las fotos, decir, esta está movida por esto, esta me ha pasado esto por esto. Y era un trabajo de chinos, pero ahora es muy fácil, ¿no? Sí, porque lo borras. Ahora, claro. También te digo una cosa, yo me lo pienso antes de hacer clic, porque o sea, yo me voy de viaje una semana y luego vuelvo y tengo 2.000 fotos y ya solo de pensar que tengo que ver 2.000 fotos me aburro. O sea, claro. ya no las miro. Sí. Y bueno, y a cada uno lo que le guste, ojo, o sea, siempre todo es respetable, pero hay gente que vuelve de los viajes con 8.000 fotos, con 5 tarjetas de memoria llenas hasta arriba y dices, joder, pero si no tienes vida para ver todo esto. Sí. Y entonces, claro, lógicamente no es el analógico. O sea, el analógico es lo que tú dices, te lo tienes que pensar, ¿no? Porque además tenías 24 fotos, ¿no? O 36 como mucho. 24 o 36, sí. Si era medio formato eran 12 o 16, dependiendo del tamaño medio formato. Claro. Pero eso, claro, que en digital sí, puedes hacer a miles y si no te gusta la borras y ya está. Pero también yo creo que es mejor pensar, ¿no? Que estar tirando el dedo... Claro, yo que he crecido en la época del analógico, mi forma de tirar ahora en digital es muy analógica porque yo vengo con muy pocas fotos cuando hago sesiones o cosas así, porque las analizo más y las pienso más. No voy disparando a lo loco y luego ya veré en casa. Claro. Sí. Mira, yo al analógico me iría, si el día que tenga tiempo, a coger alguna cámara grande de estas de gran formato, irme ahí rollo Ansel Adams con ¿sabes la foto que está el hombre ahí encima de su furgoneta con el trípode y la cámara grande? Ese es, cuando me jubile me dedicaré a hacer eso. Qué guay, yo con gran formato no he hecho nunca tampoco. ¿No has hecho? Pues tiene que ser una caña. He hecho con medio formato, tengo una Hasselblad antigua. ¿Sí? Y sí. Hostia, qué bonita.
Mira, espera, que te la enseño, que la tengo aquí al lado. Sí, por favor. Ole. Es una 503. Y eso siempre lo digo. Yo, antes que comprarme la Sony super guay, esta que estás hablando ahora en tu newsletter, una de estas. Me compraría eso. Sí. Es una pasada. Sí, a mí me encanta hacer algún rollo de vez en cuando. Y lo que me encantaría es comprarme un respaldo digital antiguo para poder usarla más de lo que la uso ahora. Pero la verdad sí, pero ¿cuánto vale un respaldo digital de ese cacharrito? No tengo ni idea, la verdad, porque supongo que como un coche, pero claro, pero que a lo mejor te compras uno de hace 10 años y a lo mejor te lo compras por un precio medio razonable de 50 megas o una cosa así, que con eso vas de sobra. No tengo ni idea, la verdad es que no lo he mirado lo que valen, pero seguro que valen una pasta. Algún día nos lo compraremos. Sí, total. Pues nada, oye, que muy guay todo el proyecto de Fotonistas y todo. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, gracias. Sí. Gracias. La verdad es que es una ilusión. Es una ilusión. Me da vida. O sea, me gusta lo que hago. Me gusta mucho. Me gusta el feedback que obtengo de la gente. Y bueno, pues eso es porque mi curro que me da de comer, pues digamos que es como más coñazo, más estresante, más agobiante. Sí. Y este proyecto de Fotonistas, ojalá algún día pueda dedicarme solo a ello y estaría guay. O sea, es muy bonito. La verdad es que es muy bonito. Me alegro que te guste. Sí. Qué guay, por eso tenía ganas de que me contases, porque aunque no sea como mi perfil habitual de entrevistas del podcast, me parece muy guay, ¿no? Y me parece también que muchos fotógrafos que tienen proyectos online, aparte de hacer sus fotos, pues es lo que hablábamos antes de formaciones o de viajes o de cosas de esas, ¿no? Pues al final seguro que pueden aprender cosas de cómo haces tú para atraer gente, para compartir con la fotoletter y todo. O sea que yo creo que seguro que es interesante para todo el mundo. Que me contacten para lo que quieran, ¿eh? Yo encantadísima. Qué bien. Pues nada, Ana, que supongo que todo el mundo puede encontrarte eso en Fotonistas, en la web. Que se suscriban a la fotoletter y que me sigan. Muy bien. Que muchísimas gracias, Gonzalo, te lo agradezco. Ya sabías que esto de grabarme no me molaba mucho, pero la verdad es que me lo he pasado bien. Muy bien, me alegro un montón. Espero que haya sido fácil o más fácil por lo menos de lo que pensabas. Sí. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias. A ti. Un saludo. Venga. Hasta luego. Chao. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Ana por habernos dedicado este rato. Entra en visualuniversity.com/166 para ver su web y redes sociales. Si te ha gustado el episodio, por favor deja una valoración o un comentario y suscríbete, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast y merezca la pena seguir grabando. También suscríbete a la newsletter desde visualuniversity.com para recibir un email de lunes a viernes con aprendizajes de toda mi carrera fotográfica y de las entrevistas del podcast. Un saludo y hasta la próxima.